ABN, emitiendo los mensajes y también las presentaciones que se realizan desde este lugar. Es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión y especialmente el pensar lo que significa y el contenido que tiene de ser una generación de jóvenes para el Señor Jesucristo. Algunos se preguntarán qué es lo que puede hacer alguien que dejó de ser joven hace algunos años, pero quiero decirles que podemos compartirles alguna experiencia a través de lo que la vida nos ha enseñado y el ministerio también. Y de hecho, quiero decirles a mis hermanos de la generación de jóvenes para Cristo que el grupo de pastores hispanos estamos dispuestos a apoyarlos y ayudarlos en este ministerio porque necesitamos una generación de jóvenes distintiva, que respete los valores, que aprecie los valores y que le dé el sentido a dichos valores, especialmente en este tiempo, cuando hay una tremenda indiferencia en relación con lo que significa ser cristiano y los valores identificatorios del mensaje adventista del séptimo día. En esta mañana, además de agradecerle a vuestro presidente Mark por la invitación, quiero decirles que en años siguientes nos gustaría, desde el cuerpo de pastores hispanos y también aquellos hispanoparlantes, pero que están sirviendo en el distrito americano y que distingo dentro del auditorio en esta mañana, decirles que nos gustaría poder colaborar más y especialmente tratar de que trabajemos en una buena relación de tal manera que no tengamos superposiciones en algunas de las fechas. Y ruego disculpas porque no haya podido estar con vosotros en momentos anteriores, dado que esta fecha normalmente la tenemos reservada para el campestre hispano de la conferencia de Michigan en Campo Sable, y hemos estado allí hasta, algunos de nosotros hasta la madrugada de hoy. Agradezco al pastor David Salazar que está con nosotros, el pastor de jóvenes de Berrien Springs. Distingo también a algunos profesores y docentes y a pastores vecinos del área. En esta mañana quisiera concentrar la atención de ustedes en las Sagradas Escrituras. Creo que debemos reflexionar seriamente en la palabra de Dios en este tiempo y más que nunca en pensar lo que significa y el valor que tiene la palabra del Señor para nosotros. La Biblia nos habla de algunos casos excepcionales a los que quisiera reflexionar con ustedes, en los que quisiera reflexionar con ustedes hoy. El caso de un hombre que en medio de una generación corrupta vivió en el pasado, puede seguramente ser modelo para nosotros hoy, porque estamos en condiciones relativamente parecidas. Cuando se nos solicitó que redactáramos una reflexión el año antepasado, que finalmente se transformó en el libro del año, lo hicimos pensando en que el mundo y la cultura en la que nos movemos tiene una fuerza avasalladora al grado que toma espacios y llega a controlar y a asaltar la mente. De allí el nombre del libro, Asalto a la Mente. Porque vivimos asediados en medio de esa cultura. Pero eso no significa que nosotros debamos perder nuestra identidad por la presión cultural en la que nos movemos y vivimos, sino que lo que el Señor espera de nosotros, y básicamente este es el mensaje en esencia del libro, es que le demos al mundo los valores que el Señor nos ha legado a nosotros. Y esa es la esencia del punto. No debemos tomar los valores del mundo, debemos darle al mundo los valores que el Señor nos ha dado en su palabra. Y definitivamente ese es un aspecto sumamente importante. Habíamos mencionado al principio que la Biblia habla de un caso excepcional y básicamente nos encontramos que son aproximadamente unas 11, 12 referencias en las que nosotros encontramos que las Sagradas Escrituras se refiere a este hombre de un valor excepcional, y es Enoc.
Si ustedes abren sus Biblias, quienes están aquí en el auditorio y aquellos que nos están acompañando en este momento desde sus hogares a través del canal 3ABN, los invito a abrir sus Biblias en el libro del Génesis, en el capítulo 5, y vamos a leer desde los versículos 21 en adelante. Libro del Génesis, palabra del Señor. Vamos a leer a partir del versículo 21 en adelante, y dice la palabra de Dios lo siguiente. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Es interesante el ministerio de Enoc. Las Sagradas Escrituras por primera vez nos reflejan una de las palabras que se transforma en una metáfora de descripción de aquel que camina continua y constantemente con el Señor, el halak hebreo, el caminar con el Señor. Y aquí nos encontramos con que las Sagradas Escrituras por primera vez habrán de presentar, y de allí en adelante lo vamos a encontrar en los casos de diferentes hombres de Dios. Lo vamos a encontrar en el caso de Abraham, lo vamos a encontrar inmediatamente en el caso de Noé, y lo vamos a encontrar en el caso de muchos otros individuos, en este caso del Antiguo Testamento. Es la metáfora del que camina con el Señor. Es la metáfora del que anda con el Señor. Y esta es la relación que nosotros encontramos. Vuestro lema, que me pareció sumamente interesante, sal del mundo, sal en el sentido sustantival de la palabra, pero que también puede ser tomado en el sentido verbal de la dinámica del vocablo, nos permite a nosotros jugar con esa doble idea de salir en el sentido verbal, pero también de tener el condimento suficiente y la fuerza como para poder transmitirle al mundo los valores que el Señor nos ha legado, y eso tiene un poder y una dinámica sumamente excepcional. Pero quiero decirles algo. El tema de esta mañana, cuando nosotros lo pensamos, es sal y vuelve. Porque es interesante la vida de Enoc. La vida de Enoc, y lo vamos a leer bien desde lo que el espíritu de profecía, inspirando la mente de su autora, Elena de White, nos dice, y para que no haya confusiones si estoy leyendo o no el espíritu de profecía, traje el libro, ¿no es cierto? Dice Patriarcas y Profetas en la página 74, lo siguiente en español. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuando más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Seguía apartándose durante ciertos lapsos de todo trato humano. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Y ahora viene una expresión que la encontramos en la siguiente página del Espíritu de Profecía, donde vemos toda la carga del significado que implicaba el hecho de que él estuviera en una comunión especial con el Señor. Y dice lo siguiente, la pluma inspirada: tenía el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandece el rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. ¿Cuánto reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto reflejamos el mensaje de Dios en nuestro ejemplo? Y aquí está ese salir y volver.
Porque en realidad cuando nosotros vamos a la vida de Enoc, eso es lo que había hecho él. Él salía de su relación y de su vínculo con el mundo para estar en comunión con el Altísimo. Y en esa vida de oración continua, porque muy claramente lo presenta el espíritu de profecía así, él tomaba las fuerzas que le brindaban la capacidad para luego ir al mundo y dar el mensaje que el mundo necesitaba. Y ese mensaje era completo. Enoc no escatimó elementos de dar el mensaje. Seguramente no siguió algunos estilos que nosotros podemos llegar a tener. Cuando nuestra familia crece y nace algún vástago de